Friedrich Nietzsche y William James nacieron el mismo año, 1842, en continentes diferentes y con temperamentos que difícilmente habrían producido amistad. Nietzsche era el profeta solitario, el filósofo que escribía con martillo, convencido de que la verdad más profunda solo podía ser alcanzada en el aislamiento de quien tiene el valor de pensar sin red. James era el pragmatista social, el psicólogo que creía que la mente humana solo puede ser comprendida en su relación con el entorno y con los otros, que el pensamiento sin consecuencias prácticas en la vida real es pensamiento vacío. Nietzsche pasó los últimos 11 años de su vida en silencio, destruido mentalmente, cuidado por su madre y su hermana. James pasó los últimos años de su vida rodeado de colegas, estudiantes y amigos, muriendo en su casa con su hermano Henry a su lado. La diferencia entre esos dos finales no es accidental. Es el resultado de dos filosofías sobre la relación entre la inteligencia y la conexión humana que se contradecían en lo esencial y que juntas, precisamente en su contradicción, describen con una honestidad que ninguna de las dos alcanza por separado el dilema real de quien piensa de manera más profunda que su entorno. El aislamiento de las mentes más activas no comienza como una elección, comienza como una consecuencia. Comienza en la infancia, cuando las preguntas que haces no son las que el grupo está haciendo. Cuando los temas que te interesan no son los que interesan a tus compañeros. Cuando la velocidad o la profundidad con que procesas las cosas crea una distancia que nadie declaró pero que todos sienten. Y esa distancia, experimentada repetidamente durante años, produce gradualmente una adaptación. Si el encuentro genuino es infrecuente, la soledad se convierte en el estado base desde el que operas. Nietzsche lo describió como el precio inevitable del pensamiento propio. Quien piensa por sí mismo, quien se niega a adoptar las opiniones del grupo por simple conveniencia social, quien insiste en llevar una idea hasta sus consecuencias más incómodas, en lugar de detenerse donde el consenso se siente cómodo, ese pensador no puede esperar la comprensión de quienes prefieren la comodidad del pensamiento prestado. La incomprensión no es accidental, es estructural. Es el resultado predecible de operar en una frecuencia diferente a la del promedio. William James habría matizado eso con una precisión psicológica que Nietzsche rechazaba por considerarla demasiado conciliadora. Que la frecuencia diferente no imposibilita la conexión, solo la hace más difícil de encontrar y más valiosa cuando se encuentra. Que el problema no es la inteligencia en sí, sino la conclusión que muchas mentes inteligentes extraen de sus experiencias tempranas de incomprensión. Que la conexión genuina es imposible para ellas, y que por tanto, la soledad es su único territorio real. Nietzsche. La soledad como distinción. Nietzsche no solo aceptó la soledad que su manera de pensar producía, la celebró. La convirtió en criterio de valor, en medida de profundidad, en señal de distinción entre el espíritu que puede sostenerse a sí mismo y la masa que necesita la compañía constante para no derrumbarse. La frase que abre este video no es una descripción melancólica de su situación, es una declaración de orgullo filosófico. Quien no puede soportar la soledad no tiene suficiente riqueza interior para ser su propio compañero. Zaratustra, el alter ego literario con que Nietzsche expresó sus ideas más profundas, comienza su historia bajando de la montaña después de 10 años de soledad absoluta. No baja porque extrañe la compañía, baja porque se ha llenado tanto de pensamiento propio que necesita compartirlo, como la abeja que ha acumulado demasiada miel y debe distribuirla. La soledad en Nietzsche no es una condición que se soporta, sino una condición que se cultiva deliberadamente, porque es la única donde el pensamiento puede alcanzar la profundidad que el ruido social hace imposible. Hay una verdad real en ese análisis que cualquier persona que piensa con profundidad reconoce. El pensamiento genuinamente original requiere periodos de silencio que la compañía constante interrumpe. Las ideas más importantes no llegan en conversación, sino en el espacio que queda después de que la conversación termina. La soledad no es el fracaso de la conexión, sino la condición de algo que la conexión no puede producir. Hasta ahí Nietzsche tenía razón. El problema estaba en lo que construyó sobre esa verdad. El costo que Nietzsche no admitió.
La vida de Nietzsche es el caso de estudio más honesto y más doloroso disponible sobre lo que ocurre cuando la celebración de la soledad se convierte en justificación del aislamiento total. No como advertencia moral, sino como dato psicológico que James habría leído con una mezcla de comprensión y tristeza. Nietzsche pasó gran parte de su vida adulta en pensiones baratas de ciudades italianas y suizas, moviéndose constantemente en busca de climas que aliviaran sus migrañas devastadoras, escribiendo cartas a personas que raramente respondían con la profundidad que él necesitaba. Su amistad con Wagner terminó en ruptura dolorosa. Su propuesta de matrimonio a Luz Salomé fue rechazada. Su relación con su hermana Elizabeth era ambivalente y complicada, y en cada una de esas rupturas y rechazos, Nietzsche encontró confirmación de su filosofía. Los demás no pueden comprender al espíritu superior. La soledad es el único territorio digno. Lo que James habría señalado con la precisión del psicólogo que estudió el sufrimiento humano sin romantizarlo, es que esa confirmación no era evidencia, sino interpretación. Que Nietzsche usó su filosofía de la soledad como distinción para dar sentido a experiencias de rechazo y desconexión que en realidad lo dañaban profundamente. Que la celebración de la soledad era también, y quizás principalmente, una defensa contra el dolor de no encontrar la conexión que necesitaba, y que esa defensa, sofisticada e intelectualmente brillante, no lo protegió del colapso, sino que lo preparó para él, eliminando sistemáticamente las relaciones que podrían haberlo sostenido. El costo que Nietzsche no admitió. La vida de Nietzsche es el caso de estudio más honesto y más doloroso disponible sobre lo que ocurre cuando la celebración de la soledad se convierte en justificación del aislamiento total. No como advertencia moral, sino como dato psicológico que James habría leído con una mezcla de comprensión y tristeza. Nietzsche pasó gran parte de su vida adulta en pensiones baratas de ciudades italianas y suizas, moviéndose constantemente en busca de climas que aliviaran sus migrañas devastadoras, escribiendo cartas a personas que raramente respondían con la profundidad que él necesitaba. Su amistad con Wagner terminó en ruptura dolorosa. Su propuesta de matrimonio a Luz Salomé fue rechazada. Su relación con su hermana Elizabeth era ambivalente y complicada. Y en cada una de esas rupturas y rechazos, Nietzsche encontró confirmación de su filosofía. Los demás no pueden comprender al espíritu superior. La soledad es el único territorio digno. Lo que James habría señalado con la precisión del psicólogo que estudió el sufrimiento humano sin romantizarlo, es que esa confirmación no era evidencia sino interpretación. Que Nietzsche usó su filosofía de la soledad como distinción para dar sentido a experiencias de rechazo y desconexión que en realidad lo dañaban profundamente. Que la celebración de la soledad era también, y quizás principalmente, una defensa contra el dolor de no encontrar la conexión que necesitaba. Y que esa defensa, sofisticada e intelectualmente brillante, no lo protegió del colapso, sino que lo preparó para él, eliminando sistemáticamente las relaciones que podrían haberlo sostenido. La trampa de la superioridad intelectual. Hay un mecanismo que Nietzsche encarnó con una claridad que hace su caso tan útil como doloroso de examinar. El momento en que la inteligencia deja de ser un instrumento para comprender el mundo y se convierte en una barrera para relacionarse con él. El momento en que la capacidad de ver con más profundidad que el promedio produce no humildad ante la complejidad, sino desprecio hacia quienes no ven lo mismo. El momento en que la soledad deja de ser una condición necesaria del pensamiento profundo y se convierte en una posición de superioridad desde la que el contacto con otros parece una concesión indigna. Nietzsche llamó a la masa el rebaño y al pensador que se distingue de ella el espíritu libre. Esa distinción contenía una verdad sobre la diferencia entre el pensamiento autónomo y el pensamiento prestado, pero también contenía una trampa que la vida de Nietzsche ilustra con precisión. Quien organiza su identidad alrededor de ser diferente al promedio, necesita al promedio como referencia constante, tanto como quien se conforma a él. La superioridad es una forma de dependencia disfrazada de independencia. William James habría identificado eso como lo que en psicología se llama una defensa secundaria.
una estructura mental que se construye para proteger algo vulnerable y que termina protegiendo tan bien que imposibilita el acceso a lo que necesita ser protegido. La inteligencia usada como escudo contra la vulnerabilidad que la conexión genuina requiere no produce fortaleza interior, produce aislamiento que se llama a sí mismo libertad, y ese aislamiento, sostenido el tiempo suficiente, produce exactamente el empobrecimiento interior que la filosofía de la superioridad pretendía evitar. La soledad productiva y el aislamiento destructivo. Tanto Nietzsche como James habrían acordado en algo que sus diferencias hacen fácil perder de vista, que no toda soledad es igual y que la distinción entre la que construye y la que destruye es real y tiene consecuencias prácticas que ninguna filosofía puede ignorar sin pagar un precio. La soledad productiva es la que Nietzsche describía en sus mejores momentos. El periodo de retiro deliberado, donde el pensamiento puede completarse sin ser interrumpido por las demandas de la interacción social. El tiempo donde las ideas pueden madurar a su propio ritmo, sin tener que ser formuladas prematuramente para un interlocutor. El espacio donde la mente puede explorar territorios que la presión del grupo haría demasiado arriesgados. Esa soledad tiene un tiempo natural. Produce algo, lo completa, y luego el pensador regresa al mundo con lo que encontró. El aislamiento destructivo es lo que ocurre cuando ese tiempo natural se extiende indefinidamente, cuando el regreso al mundo se pospone cada vez más porque el mundo exterior se ha vuelto cada vez más ajeno, cuando la soledad deja de ser una condición temporal de trabajo y se convierte en el único estado posible. James lo habría descrito con precisión clínica. Una mente que no recibe retroalimentación real del entorno durante suficiente tiempo comienza a perder la calibración entre su mundo interior y la realidad exterior. Los pensamientos se vuelven más elaborados y menos verificables. Las conclusiones más absolutas y menos matizadas. El desprecio por los demás más fácil de sostener, porque ya no hay contacto real con los demás que lo contradiga con su complejidad inevitable. El problema de no ser entendido. Existe una forma específica de sufrimiento que las personas que piensan de manera diferente al promedio conocen con una familiaridad que raramente admiten en voz alta. El sufrimiento de tener algo que decir y no encontrar a nadie que pueda recibirlo completamente. De formular una idea con precisión y ver en los ojos del interlocutor la señal de que algo esencial no llegó. De simplificar lo que piensas para hacerlo comunicable y sentir que en esa simplificación perdiste exactamente lo que lo hacía valioso. Nietzsche lo vivió como confirmación de su filosofía. El pensador genuino es necesariamente incomprendido porque la profundidad real excede la capacidad del promedio. James lo habría leído de manera diferente y más matizada. Que la incomprensión crónica produce un daño psicológico real independientemente de la filosofía con que se interprete. Que el ser humano necesita ser comprendido, no como debilidad, sino como condición del funcionamiento psicológico saludable. Y que quien no encuentra esa comprensión durante suficiente tiempo, desarrolla compensaciones que frecuentemente agravan el problema que intentan resolver. La compensación más común que James habría identificado es exactamente la que Nietzsche encarnó: convertir la incomprensión en evidencia de superioridad. Si nadie me entiende es porque estoy más allá de lo que pueden comprender. Esa interpretación alivia el dolor de la incomprensión temporalmente, pero produce un efecto secundario devastador. Hace que buscar la comprensión parezca una concesión indigna y que encontrarla resulte casi imposible, porque el que la busca desde una posición de superioridad declarada elimina las condiciones que hacen posible el encuentro genuino. Hay una transformación que ocurre de manera gradual e invisible en las personas que pasan demasiado tiempo solas con sus propios pensamientos y que James habría reconocido como uno de los efectos más consistentes del aislamiento prolongado. La percepción de los demás se deforma, no dramáticamente ni de golpe. Gradualmente, por acumulación de pequeñas distorsiones que nadie corrige, porque no hay contacto real suficiente para que sean corregidas. En el aislamiento, los demás dejan de ser personas con las que se interactúa y se convierten en abstracciones sobre las que se teoriza. Sus motivaciones se vuelven más simples de lo que son, porque no hay fricción real que revele su complejidad. Sus limitaciones
se vuelven más visibles que sus capacidades, porque las limitaciones confirman la narrativa del pensador aislado sobre la mediocridad del promedio, y su potencial para la conexión genuina se vuelve invisible porque el aislado ha dejado de buscarlo, con la apertura necesaria para encontrarlo. Nietzsche escribió sobre la masa con un desprecio que se intensificó con el tiempo y con el aislamiento. Sus últimas obras tienen una certeza sobre la inferioridad de los demás que sus primeras obras no tenían con la misma intensidad. Esa progresión no es accidental. Es el resultado documentable de años de contacto decreciente con personas reales que habrían contradecido sus generalizaciones con su complejidad inevitable. La arrogancia que la soledad produce no es una característica del pensador superior. Es la distorsión perceptiva del que lleva demasiado tiempo sin el contacto real que mantiene la percepción calibrada. Existe una conversación que nunca ocurrió y que habría sido una de las más importantes del siglo XIX. James y Nietzsche nunca se encontraron, aunque se leyeron mutuamente con una atención que sus notas preservan. Y lo que James habría dicho a Nietzsche, si hubieran tenido esa conversación con la honestidad que ambos reclamaban como valor central, no habría sido una refutación de su filosofía, sino algo más difícil de escuchar. Una descripción de lo que esa filosofía le estaba costando. James le habría dicho que la soledad que celebraba no era evidencia de su profundidad, sino en parte consecuencia de una herida que su filosofía había convertido en virtud sin curarla. Que la incomprensión que experimentaba no era inevitable, sino parcialmente producida por la manera en que se relacionaba con los demás, desde una posición que hacía imposible el encuentro genuino. Que el desprecio que sentía por la masa no era lucidez filosófica, sino la distorsión perceptiva de alguien que llevaba demasiado tiempo sin contacto real con personas que pudieran contradecir sus generalizaciones con su complejidad. Y le habría dicho algo más, lo más difícil, que la grandeza de su pensamiento no requería el aislamiento que se había impuesto, que había una versión de Friedrich Nietzsche que podría haber pensado con la misma profundidad y también haber encontrado la conexión genuina que su naturaleza humana necesitaba tanto como cualquier otra naturaleza humana, que esas dos cosas no eran incompatibles, sino que su filosofía le había convencido de que lo eran, y que esa convicción había sido más costosa que cualquier idea que hubiera producido. Ser inteligente y estar conectado. La premisa que Nietzsche aceptó, sin examinar suficientemente, y que James habría cuestionado desde el primer momento, es que la profundidad del pensamiento y la conexión genuina con otros son incompatibles, que quien piensa de verdad está condenado a la incomprensión, y que aceptar esa condena con orgullo es la única respuesta digna. Esa premisa es parcialmente verdadera y completamente peligrosa cuando se acepta como inevitable lo que en realidad es solo difícil. Es verdad que la conexión genuina es más difícil para quien piensa de manera diferente al promedio, que el interlocutor que puede seguir el pensamiento con la misma profundidad con que fue formulado es más raro y requiere más esfuerzo encontrar, que la mayoría de las conversaciones disponibles operan en un nivel de superficialidad que resulta insatisfactorio para una mente que necesita más. Todo eso es real. La conclusión que Nietzsche extrajo de esa dificultad, que la conexión es imposible y que la soledad es el único territorio digno, no lo es. James habría señalado que la conexión genuina no requiere que el interlocutor piense exactamente igual, ni que alcance exactamente la misma profundidad. Requiere algo diferente y más accesible, que haya honestidad real, vulnerabilidad genuina y la disposición de ambas partes a ser cambiadas por el encuentro. Esas condiciones no dependen de la inteligencia del interlocutor, sino de su apertura, y la apertura, a diferencia de la profundidad intelectual, está distribuida de manera mucho más democrática de lo que la filosofía de Nietzsche permitía reconocer. Nietzsche colapsó a los 44 años en una plaza de Turín, abrazando el cuello de un caballo que estaba siendo golpeado, llorando. Nunca recuperó la lucidez. Los últimos 11 años de su vida los pasó sin pensamiento propio, cuidado por otros, convertido en la sombra de la mente que había sido. James murió a los 68 años en su casa de New Hampshire, rodeado de personas que lo amaban,
habiendo vivido una vida que integraba el pensamiento más profundo con la conexión más genuina que pudo construir. Esos dos finales no son una evaluación moral de quién fue mejor persona. Son una ilustración de dos maneras diferentes de resolver la tensión entre la profundidad del pensamiento y la necesidad humana de conexión. Nietzsche resolvió esa tensión eligiendo el pensamiento y sacrificando la conexión, convenciéndose de que ese sacrificio era inevitable y llamándolo distinción. James resolvió esa tensión insistiendo en que no era necesario elegir, que la dificultad de la conexión genuina para una mente activa no justificaba su abandono, que el precio del aislamiento total era demasiado alto para cualquier profundidad que pudiera producir. Lo que ambos juntos nos dejan no es una instrucción, sino una pregunta que cualquier persona que piensa con profundidad debe responder por sí misma. ¿Cuánto de tu soledad es condición necesaria del pensamiento que más te importa? ¿Y cuánto es una defensa que construiste alrededor de heridas más antiguas y que ahora llamas filosofía? Esa pregunta no tiene respuesta universal, pero sostenerla con honestidad, sin la comodidad de la respuesta de Nietzsche, ni la facilidad de ignorar lo que Nietzsche vio con tanta claridad, es el inicio del único equilibrio posible entre pensar profundamente y vivir completamente. Finalmente, lo que Nietzsche y James nos dicen juntos, desde sus vidas y desde sus obras, es que la inteligencia que no aprende a coexistir con la vulnerabilidad de la conexión no es una inteligencia completa. Es una inteligencia que se ha protegido a sí misma de su propia humanidad. Y esa protección, por sofisticada que sea su filosofía, termina costando exactamente lo que pretendía preservar.